Continuamos con el libro de Gálatas, hoy en el capítulo 3, desde el versículo 15 hasta el versículo 29. El texto nos muestra la diferencia que hay entre la ley de Moisés y la promesa que Dios le hizo a Abraham. Vamos a estar viendo al Señor Abraham. ¿Quién es? Es uno de los nombres bíblicos históricos más reconocidos a nivel mundial. Se habla de Abraham. Pero ¿quién es Abraham? ¿Quién era Abraham? Lo que nos muestra la historia era un hombre pagano. De allá lo llamó Dios, de una nación pagana. Su familia era idólatra, una nación idólatra. Y desde allá Dios lo tiene en cuenta y lo llama para bendecirlo y para usarlo y bendecir la humanidad. Esto es lo que nos cuenta el libro de Génesis en el capítulo 12, versículo 1. Dice que el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y dice el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Esta promesa hecha al padre Abraham se ha hecho una historia hermosa, pero también comprobada una realidad. Se ha cumplido. Gálatas 3 nos muestra aquello. En el versículo 12 leímos que la ley no se basa en la fe. Por el contrario, la ley se basa en las obras, en el hacer. Y la ley decía, el que practica estas cosas por ellas, que la ley garantizaba la vida, por ellas vivirá. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán, el primer hombre. El día que incumplas lo que te digo, morirás. Desde entonces, la ley muestra el pecado y el pecado mata. Es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. El texto de Gálatas 3, desde el 15 al 29, nos muestra en su primera parte, en los versículos 15, 16, 17 y 18, que la ley no anula el pacto o la promesa que Dios le hizo al padre Abraham. Eso es lo que nos muestra esta primera parte del texto. Vamos a dividir este texto en 4 partes. La primera nos muestra los versículos 15 al 18, que la ley no anula el pacto o la promesa que Dios le hizo a Abraham. La segunda parte, los versículos 19 al 21, nos muestran para qué fue dada la ley al pueblo de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de la ley? La tercera parte, desde el 22 al 24, nos muestra que la promesa que Dios le hizo a Abraham es por la fe. Y nos dice el texto que la ley solo sirvió de maestro, como un vigilante, como alguien que lleva a otro hasta traerlo a Cristo, como un ayo, dice Gálatas. La última parte, desde el 25 hasta el 29, nos muestra que la fe, porque el texto está comparando la fe con la ley. Y este último texto, 25 al 29, nos muestra que la fe le quita el poder que la ley tenía de condenar. La ley condenaba. La fe le quita ese poder. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Meditemos la primera parte, los versículos del 15 al 18. Mucha atención para sacar provecho de este texto. Y leemos desde el 15 al 18, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le quita. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 17. Esto pues digo,
el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ya nos dice el texto que la ley no puede eliminar la promesa. La promesa de Dios es mayor que la ley. Eso está diciéndonos el texto. En este versículo 15 nos habla de un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso que hacen por lo menos dos personas, donde se comprometen a cumplir algo. En este caso es Dios. El pacto es Dios comprometiéndose con Abraham a cumplirle algo. Es un convenio, es un tratado entre dos, lo dijimos. Y en este pacto que hacen estas dos que más bien que Dios le hace a Abraham, porque es Dios quien se lo está haciendo a él, ya, quien se compromete a cumplir es Dios, quien debe obedecer y cumplir es Dios. Este es un pacto unilateral, lo que indica que solamente una de las dos personas está comprometida en cumplir. En el caso es Dios. Es un pacto divino, unilateral. Una sola persona está comprometida a cumplirle al otro. No es un pacto humano en donde los dos firman y los dos se comprometen, y los pactos humanos también se pueden violar. En este caso, lo que Dios está haciendo con Abraham es dándole un pacto de redención. Es Dios, es serio. Por eso a este pacto, dice la Biblia, nadie le puede ni quitar ni añadir. Y es lo que viene hablándonos el texto en Gálatas, porque estaría quitándole o poniéndole algo a lo que ya Dios le ofreció al padre Abraham. Y de allí se desprende la maldición, porque sería como quien dice, Dios no cumplió, nosotros le ayudamos para que cumpla y vamos a mejorar el pacto. No, el pacto está hecho y no puede cambiarse, porque lo que encontramos en Dios es que Él sí cumple a cabalidad y cumplió a cabalidad con Abraham. Aunque demoró mucho, demoró tanto tiempo, pero al cabo del tiempo nació Isaac, quien tenía la promesa, quien tenía la garantía. La garantía del pacto era que naciera Isaac para que de la descendencia de Isaac viniera la bendición. Y Pablo nos está hablando que la bendición, que lo prometido era que Cristo vendría, nacido de Abraham, de la simiente. En Isaac te será llamada descendencia. El pacto que Dios hace con Abraham consiste en que Dios le daría un hijo a Abraham, descendencia a Abraham, y ese hijo vendría a pagar por los pecados de la humanidad, a morir por la humanidad. Es Dios hecho carne, nadie más podía hacerlo. Y el único que podía hacerlo debía ser uno que fuera igual de carne y hueso, que fuera humano, para pagar el precio de la humanidad. Y eso era lo que Dios estaba haciendo con Abraham, un pacto en donde él se comprometía a hacerse carne y volverse el hijo de Abraham, el mismo Dios, y de la simiente de Abraham, del hijo de Abraham, con esa simiente bendecir la humanidad con la salvación de sus almas. Aquí la importancia de creer. Este es el evangelio. Y esto es lo que hay que creer para recibir el perdón de nuestros pecados. Lo que nos muestra el versículo 17 es que aquel pacto Dios lo había hecho a Abraham 430 años antes de darle la ley. Está mostrándonos este versículo 17 que el pacto fue primero que la ley, que era más importante, y que la ley que fue dada últimamente no podía abrogar, no podía acabar, finalizar con
el pacto. La ley no fue dada para terminar con el pacto. La ley fue dada para que ayudara a los que estaban dentro del pacto a alcanzar la bendición. Pero se ha entendido mal, aquellos israelitas pensaban que la ley los ayudaba a alcanzar la bendición. No habían entendido que esta ley no la podían cumplir y la ley maldecía al hombre. Y la misma ley decía, el que haga estas cosas por ellas, por hacerlas, vivirá. O sea que la ley dada, como dice este versículo 17, que ya el pacto estaba ratificado cuando Dios dio la ley, 430 años después de aquello. O sea que esta ley fue dada con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ahí es donde tenemos que ver qué nos dice la Escritura. ¿Qué buscaba Dios con dar después del pacto una ley? La ley venía a ayudar al hombre, a enseñarle al hombre a que alcanzara, a que lograra la bendición que el pacto está prometiendo. Aquella ley era momentánea, porque ella solo venía como un profesor, como un guía. Gálatas dice que como un ayo. ¿Quién era en ese momento un ayo? Era alguien que ayudaba al niño a que entendiera las cosas, que le enseñaba, un profesor. Y eso sirvió la ley al hombre, a enseñarle, a mostrarle las verdades, a mostrarle el pecado, a mostrarle que estaba haciendo lo malo, a mostrarle, a conducirlo por la vida. Pero el hombre no podía alcanzar la herencia de la vida eterna, garantizada por el pacto, guardando la ley. La ley solo le enseñaba a alcanzar las bendiciones del pacto, porque la ley no, lo que dice el versículo 18, es que la ley no nos ayuda, no ayuda al hombre a alcanzar la promesa que Dios le hizo al padre Abraham. La ley solo viene para ayudarlo a que el hombre alcance, y es lo que se ha malentendido y pensamos que haciendo cosas podemos lograr la bendición. Y si meditamos bien en el versículo 18, nos dice, si la herencia es por la ley, entonces ya no es por la promesa. Claro, si logro alcanzar la bendición, lograr la herencia en Abraham, en la que dada a Adán, cumpliendo la ley, entonces, qué bueno. Pero lo que nos dice el texto es que la ley nunca prometió bendecir al hombre para darle la promesa de la vida eterna. El que cumpla la ley vivirá por cumplirla. O sea, la ley sí le producía cierta bendición, bueno, pero como nadie pudo lograr cumplirla, ni el mismo Moisés quedó también tendido antes de entrar a la tierra prometida, ni el mismo Moisés, que fue quien dio la ley, logró entrar a la tierra prometida. Murió en el desierto, como todos los que salieron de Egipto. Cayó postrado en el desierto. Solo la Biblia nos muestra que Abraham, que había recibido las promesas, y los que son como Abraham, que tienen fe, entran al paraíso, como el Señor Jesús le dijo a aquel ladrón en la cruz. La bendición es por la fe en la promesa hecha a Abraham. La bendición es Cristo, la descendencia de Abraham. Dios le prometió a Abraham que lo salvaría a él y salvaría a todos los que creyeran en la promesa que él había dado. Y la promesa es el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Que usted y yo necesitamos creer para ser salvos, creer en el Señor Jesucristo para ser salvos, porque Él vino fue a eso. Entonces no confundamos la ley con las promesas. La ley, vuelvo y repito, no anula el pacto. La promesa firmada por Dios, la promesa es firme. Sigamos con la segunda parte de este texto y sería los versículos 19 al 21. La pregunta que debemos hacernos en este texto es, entonces, ¿para qué fue dada la ley al pueblo de Dios? Era pueblo de Dios. ¿Para qué fue dada si la ley no le iba a dar la promesa? Porque bueno, le damos ley sí, para que la ley le dé la promesa, pero entonces ¿para qué si la ley no le iba a dar la promesa? Es la pregunta que se hace
que se hizo el apóstol Pablo y es la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy también. Y entonces dice Pablo en el 19, entonces, entonces nos conecta, es una frase de conexión con el texto anterior. Entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, ¿para qué sirve? ¿De qué sirve? Y el mismo Pablo contesta, fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, la ley no fue dada para mejorar la promesa, fue dada porque había mucho pecado. Bueno, sigo leyendo. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Aquí está hablando de Cristo. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pues Dios es uno. 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Otra pregunta hace aquí el apóstol Pablo. Oiga, ¿dónde nos lleva el Espíritu de Dios? Y la palabra nos contesta, en ninguna manera. ¿La ley es contraria a la promesa? No, señor. ¿La ley está en contra de la promesa? No, señor. En ninguna manera, sigo leyendo, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué nos está diciendo? Que por la ley no se puede alcanzar, pero que la ley no es contraria. El versículo 19 nos dice que la ley es posterior, es después, fue dada después. Y solo sirve para mostrar lo malo que somos nosotros, para mostrarnos el pecado, para mostrar el pecado de la humanidad. Pero aquella ley tenía una vigencia legal hasta que viniera el descendiente de Abraham, Cristo lo iba a traer. El trabajo de ella era ser su maestro, ser su profesor, ser su ayo, como dice Gálatas. Así que la vigencia de esa ley, en firme con todas sus arandelas, empezó con Moisés para traer al hombre hasta Cristo. Ese es el trabajo de ella. O sea, ¿tenía un buen trabajo? Claro que sí, para poder enseñar al hombre. Pero nos debe quedar bien claro que la promesa empieza con Abraham. Miremos estos dos detalles. La ley empieza con Moisés, termina con Cristo. La promesa empieza con Abraham. La promesa no termina. Cristo confirma la promesa y continúa hasta la eternidad. Oh, gloria a Dios. Mire, nos queda claro eso, lo que estamos viendo en este versículo 19. La promesa no termina. La ley, Cristo fue el fin de ella. Y Cristo nos da de la ley entonces dos nuevos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero la promesa que Dios le hizo a Abraham continúa hasta la eternidad, hasta meternos al reino, a la vida eterna. Aquí encontramos diferencia. La ley condena porque la ley muestra, la ley te dice, tú eres pecador y condena al pecador. En cambio, la promesa produce a la gracia, a la salvación. La promesa te dice, tienes promesa, puedes ser salvo, cree. ¿Qué diferencia? Seguimos viendo estas diferencias. La ley era para hacer, para cumplir. En cambio, la promesa es para creer, es para recibir, es gracia, es regalo, porque fue un regalo de Dios a la humanidad, un regalo de Dios a Abraham y a toda la humanidad. En ti serán benditas todas las... Estamos viendo qué gran diferencia. La ley enseñaba a hacer, y el que haga estas cosas por ellas vivirá. Ya la promesa, en cambio, es creer. El que crea, recibe. Es gracia, es un don. Es Dios mostrando su amor, su gracia con todos los que crean en el Señor Jesucristo. Es cuestión de fe, de creer. Y Pablo continúa con sus preguntas en el versículo 21. Entonces, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Entonces, pudiéramos decir, entonces, ¿para qué sirve? Entonces, ¿para qué fue dada? Si no sirve. No, la ley no se opone a las promesas divinas. No, señor, no podemos creer eso. La ley confirma, pero nos ayuda a obedecer, a entender que somos pecadores, a saber, la ley nos muestra, mira, eres pecador, porque la violaste aquí, violaste acá, tú eres pecador. Y ese es el trabajo de la ley, mostrarnos nuestra maldad, nuestro pecado. Violé, y debe dolernos, y debemos arrepentirnos cuando hemos cometido, cuando la ley nos muestra que estamos haciendo lo malo. Así que lo que podemos encontrar en este texto es que Dios no acepta al hombre porque obedece, porque hace. Debe quedarnos bien claro, no es por hacer, es por creer, es Cristo. La ley no puede dar
vida eterna al pecador. No, no fue dada para eso. Por eso Pablo dice, es contraria. No, no es contraria. La ley ayuda. Claro, es necesaria para mostrar, pero no produce, no da vida eterna. Si la ley diera vida eterna, entonces la salvación, dijera la palabra, fuera por hacer obra, hagan obra. Esto debe quedarnos bien clarito, que la salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido. Cuando hablamos de gracia, es un regalo que no lo pagamos, que no hay forma. Es algo que Dios prometió y lo está cumpliendo. Créalo y acéptelo en su corazón. Crea en el Señor Jesucristo, que Él es el que viene a pagar el precio de su pecado, de su maldad y a darnos la salvación. La tercera parte de este texto está en los versículos 22 al 24. Leamos. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ¿qué quiere decirnos este texto, hermano? Pero ¿esto qué indica? ¿Qué quiere decirnos? Que la promesa no es por la ley. El texto nos está diciendo que la promesa es por la fe y que el trabajo de la ley en esto de la promesa sirvió de mucho al hombre. Sí, claro, sí sirve. Sí sirvió. Lo sirvió de guía, de maestro, vigilante, para poder agarrar al hombre ciego y llevarlo hasta Cristo. Como si el hombre en pecado estuviera ciego y la ley lo estuviera conduciendo al camino hasta llegar al lugar donde lo entrega a Cristo. Por eso es que dice, la Escritura lo encerró todo, porque todo, la ley nos mostraba todo era pecado y el hombre no podía salirse de la ley. Desde Adán todos somos pecadores y nadie podía cumplir la ley. El mismo Adán cayó. El violar la ley nos hace pecadores. Solo la promesa de Dios en Cristo puede liberarnos, perdonarnos de ese pecado hecho en contra de Dios, porque la ley lo que muestra es, estás pecando en contra de Dios, estás haciendo lo malo. Solo la fe en el Señor Jesucristo nos libra. Y el 23 dice, bueno, que antes que viniese la fe, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley. ¿Por qué? Porque todavía no había, es lo que dice el 23, no había fe, había ley. Y la ley tenía al hombre preso, esclavo, no podía salirse. Cuando el hombre quería salirse, la ley le mostraba, mira, pecaste, mira, fallaste, la embarraste, mira lo que hiciste. Y la ley no hacía otra cosa que señalarle el pecado. Por eso Pablo dice, pobre de mí, miserable. Solo la promesa en Abraham por la fe en Cristo. Solo Cristo pudo abrirnos la cárcel en que nos tenía encerrado la ley, que todo nos lo mostraba como pecado y Cristo nos dio la libertad. Oh, hermoso esto, qué bello. Que estábamos encerrados en donde no había lugar, solo era pecado, todo era pecado, no hay forma. Y Cristo vino a quitarnos el pecado, a librarnos con una conciencia tranquila, gloria a Dios, a darnos una conciencia diferente, gloria. Esto es lo que el texto nos está mostrando, que la ley fue un maestro, un profesor, como dice aquí, un ayo, que nos logró agarrar, venga mijo, yo lo llevo. Déjese guiar, déjese llevar. La ley lo va a estar condenando, pero yo lo voy a estar guardando a usted. No se preocupe, que yo lo voy a llevar hasta donde usted pueda alcanzar la salvación. Venga, déjese guiar. ¿Era mala la ley? ¿Es mal? No. Pablo dice es santa, es justa. No veamos la ley como malo. Era algo necesario para poder conducir al hombre hasta aquella promesa que le había dicho a Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, en tu simiente. Y este texto de Gálatas dice, y no habla de muchas simientes, que está hablando de del hijo que le nacería a Abraham, Isaac, y del cual nacería el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Veamos la última parte del texto
en los versículos 25 al 29. Y nos muestra, leámoslo primero, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gloria a Dios. El texto nos está mostrando la libertad que tenemos, el poder de la fe en el Señor Jesucristo, en la promesa. Y el poder de la fe le quita el poder de la condenación, de la maldición, porque la ley condenaba, porque la ley maldecía. Y viene la fe y le quita el poder y le quita el látigo. Es como si la ley tuviera un látigo castigando al hombre, condenándolo, maldiciéndolo. Y la fe viene a quitarle el látigo que la ley tenía. Pero venida la fe, ya no estamos bajo un ayo que nos enseñaba, cuidado, no lo haga. El ayo que hacía, mira, cuidado, es pecado, es pecado, es pecado, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. ¿Qué más nos decía? No, solamente nos mostraba, eso no lo haga, eso es pecado, eso es pecado, esto es pecado. Cuando viene la ley, dice, ya no, me libra y me hace hijo por la fe. Por la fe en el Señor Jesucristo, dice la palabra, somos adoptados hijos y herederos de Dios, porque todos los que creen son hijos de Abraham, porque pasan a ser por la fe hijos, adoptados hijos. Esto es lo que nos está diciendo. Oiga, dice, ya ahora todos soy hijos por la fe en el Señor Jesucristo. Ahí, el 27 que nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados, o sea, han creído y en él viven, quedamos unidos a Cristo y actuamos como Cristo, porque ahora somos guiados ya no. Oiga, anteriormente el maestro, el guía era la ley. La fe es por el Espíritu de Dios. Ahora tenemos otro maestro, otro guía, revestidos de el Espíritu nos ha dado un vestido nuevo, regenerados y actuamos como actúa Cristo. Ahora Cristo en nosotros. Por eso el 28 dice, bueno, ya no hay diferencia de entre judío, griego, esclavo. No, no hay tanto judíos como gentiles, tanto hombres como mujeres, porque también había distinción que los hombres son mejores o las mujeres. Lo que nos está diciendo el versículo 28 es que en Cristo todos somos iguales por la fe. La fe nos hace todos similares, no hay unos mayores que otros. Es que los gentiles veían mal los judíos veían mal a los gentiles. El gentil era como un perro, considerado como un perro, como si muy pecador, no tenía ley, nadie le mostraba. Y ahora en Cristo, por la fe, somos iguales. La fe, lo que está diciendo el versículo 29 es que la fe nos hace miembros de la misma familia que tiene de los judíos. Ahora tenemos derecho a recibir las mismas promesas, las mismas bendiciones que Dios le hizo a Abraham, al patriarca, y que tenían los judíos. Ahora, la bendición de los judíos es también para todos los gentiles. Ahora ya no hay uno más grande que otros, ahora no hay uno que tiene más que otros. Todos somos iguales. La fe, aquí está la importancia, lo bonito de lo que hace la fe por la promesa en Cristo. Es el Señor Jesucristo, el prometido es Cristo, no son las obras. Si quisiéramos justificarnos por cosas, por las obras, por los ritos, perderíamos el derecho de recibir la herencia que Dios le prometió a Abraham, la salvación, la vida eterna. Es fe, esto debe quedarnos bien clarito, que la fe le quita el poder de condenación a la ley, quedó desmembrada, no tiene poder
para condenarnos. Por eso que la ley, mire, no es que no vamos a cumplir la ley, es que la ley no nos puede maldecir, no le quedó aliento, no le quedó poder, no tiene poder. No estamos negando la ley, pero no tiene poder. Concluimos que el pacto de redención en el que participa el Padre, participa el Hijo y el Espíritu de Dios es un pacto eterno, no como la ley que era temporal. Dado este pacto fue dado, que nos quede claro, dado y confirmado a Abraham, y que nadie, es lo que nos está diciendo el texto, nadie puede cambiar ese pacto, ya fue hecho. Es una bendición, gloria a Dios, un pacto legal que lo hizo Dios y lo cumple. Y ese pacto me garantiza la vida eterna, le garantiza la vida eterna a todos los que creen en el Señor Jesucristo. Nos está diciendo el texto que el pacto es superior a la ley porque fue primero que ella, fue dado primero. ¿Quién fue primero? ¿La ley o el pacto? Y que la ley fue dada después para mostrar que el hombre es pecador. O sea, que ¿qué nos está mostrando el texto? Que la salvación está escondida en el Señor Jesucristo. La ley era temporal, la gracia es eterna. La promesa del Evangelio es para perdonar. La promesa que Dios le hizo a Abraham, las buenas nuevas, que el Evangelio de la salvación, el Evangelio no condena, la ley sí condena, el Evangelio no, el Evangelio salva, el Evangelio bendice. Ahora, que nos quede claro que la ley no se opone a las promesas del Evangelio. La ley buscaba llevar al hombre a que cumpliera, pero que nos quede también bien claro que la salvación no es por la ley, por las obras de la ley, no se pueden cumplir, nadie se puede justificar, nos debe quedar bien clarito. La ley, solo Cristo y la fe vinieron a abrirnos las puertas a todos los presos por el pecado, por el pecado, por la maldad. La fe nos hace miembros de la familia de Dios. Crea esto. Es importante, crea en el Señor Jesucristo, y el que cree en el Señor Jesucristo, la fe lo mete a la familia. Oh, no, usted no es de la familia porque hace cosas buenas, es porque cree en el Señor Jesucristo. Quien quiera ser justificado debe creer. No hay justificación fuera de la fe. Esto es lo que nos dice el texto. Espero que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que hayamos entendido lo que el texto quiere decirnos.